Hola a todos, hoy os traigo el juego Skull Queen. Este es un juego del 2024 diseñado por Stefan Dorra y está publicado por la empresa alemana Smith, aunque de momento no hay ninguna edición en español, lo que es independiente del idioma. Es a partir de 8 años, de 2 a 6 jugadores y unos 30 minutos de duración. En este juego seremos una tripulación pirata que intenta abordar otros barcos. Os explico cómo se juega. Abrimos la caja y nos encontramos con un reglamento. En esta ocasión lo tengo en inglés, ¿vale? También tenemos meeples de 4 colores. Son unos meeples muy bonitos, así piratas, con la pata a palo incluso. Genial. Y también tenemos unas tablillas para cada jugador con diferente numeración por un lado y por otro, que luego os explico. También tenemos cartas de diferentes colores. Tenemos la amarilla, la verde, la azul y también tenemos la roja. Bien, pues veamos cómo se juega. Os explico el setup para 4 jugadores. Jugaremos tantas rondas como jugadores seamos, en este caso 4 rondas. Repartimos todas las cartas entre los jugadores. Si es de 4 a 6, sobrarán 2 cartas que las colocamos en medio de la mesa. Para 2 y 3 jugadores, quitaremos todos los unos y todos los doces. Bueno, miramos toda nuestra mano y dependiendo de nuestra mano, estratégicamente elegiremos el lado de nuestra tablilla. Si tenemos una mano que es una patata, pues entonces cogeremos la tablilla en que vaya del 8 al 1. Y si nuestra mano es buena, pues será ascendente para ir ganando las bazas, ya que nuestro meeple se moverá así, depende donde lo coloquemos. Si ganamos una baza, pues daremos un pasito, entonces vamos aumentando la puntuación. Si perdemos la baza, por ejemplo en este caso como hemos visto es el pirata azul, la baza azul, pues moveremos un pasito para atrás. Si nos vamos de la tabla, ese pirata ya no puntuará más, tanto para detrás como para adelante. Siempre para adelante es que ganamos la baza y para atrás que la perdemos. Cuando nuestro pirata se ha caído, este ya no puntuará, de tal manera que antes de empezar la partida dispondremos en nuestra tablilla, tanto elegimos un lado de perdedor y otro de ganador, pues colocaremos nuestros piratas en posición de cuántas vayamos a ganar o perder. Empieza la partida el último que haya estado en un barco y seguiremos en sentido horario, por turnos. Bueno, pues vamos a hacer un turno, por ejemplo, este sale con rojas. Irían poniendo sus cartas, cada uno. ¿De acuerdo? En este caso, quien ha ganado es el número 11, por lo tanto, movería su pirata rojo una para adelante, hacia arriba. La carta perdedora sería el 4, por lo tanto, el jugador del número 4 en su tablilla cogería su pirata rojo y lo movería una casilla hacia abajo. Una vez acabada la puntuación, se recogen todas las cartas de la mesa y se ponen al descarte. Empezaría la baza quien haya sacado la carta más alta, en este caso el 11. Pongamos que empieza la verde. Sigue con verde, sigue en el palo y otro jugador que no tiene verde pone una amarilla. ¿Qué pasa en este caso? Pues que se contaría a la baza verde quien ha ganado, que es el número 11, entonces su pirata verde se colocaría una casilla adelante. ¿Y cuál es la baza verde que ha perdido? El 2. En este caso el 2 iría para atrás un pirata verde. ¿Qué pasa con el 3? Que como en la mesa no hay la amarilla, pero en el jugador virtual sí, que está en el centro de la mesa, jugarían estas dos cartas. En este caso pierde la baza el número 3, que es menor que 9, y movería su meeple una casilla hacia atrás, la amarilla. Se retiran todas las cartas jugadas, también la amarilla que ha jugado en este caso. Se retiran a un lado. Pongamos otro ejemplo. Pongamos que salen las azules. Van siguiendo el palo, menos una. En esta situación, ¿cómo se resuelve? Pues
Miraríamos las bazas azules, cuál es la ganadora, que en este caso es el 12, movería su pirata hacia arriba. ¿Y quién ha perdido? Pues como también hay una carta en juego del centro de la mesa, juega el número 3, en este caso ha perdido 3. En este caso, como es un jugador virtual, nadie movería hacia atrás su pirata. Nadie perdería. ¿Qué pasa con el número 3? Que como el 3 rojo no hay ninguna carta roja en la mesa, pues todas las cartas jugadas se retirarían y esta que no jugaba con nadie se pone en el centro de la mesa. En Skull Queen hay unas cartas especiales. Veamos la del número 8, que pone 2 flechitas para arriba, que quiere decir que quien gane esa baza moverá su pirata Meeple 2 casillas para arriba. Entonces, si tenemos el verde aquí, tenemos el verde, moveríamos 2. Esto hay que tener cuidado porque si movemos el verde está aquí y movemos 2, se nos va por la borda. Veamos ahora el número 5, es lo mismo que la del número 8, pero estas son 2 flechas para abajo, quiere decir que quien pierda esa baza, y no necesariamente tiene que ser esta carta, quien pierda esa baza mueve su pirata 2 casillas para atrás. Por ejemplo, en este caso sería el amarillo, si perdemos la baza moveríamos 2. Ya os digo, si estamos aquí movemos 2, ya no puntuamos. También tenemos 2 cartas especiales, que una es la 13, que es la carta más alta, esta gana todas las bazas y no tiene color porque es negro. Cogería el color de la baza que se ha echado al principio, o si esta se ha echado la primera, pues cogería el color con la segunda baza. También pasa lo mismo con la del monito, la 0. Cogería el color de la otra carta, la que empieza, o la siguiente, y también es para perder la baza. Esta es 0, es la más baja que hay. Pues seguiríamos los turnos hasta que nos quedemos sin cartas y acaba la ronda. Entonces puntuaríamos pues la tablilla que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tengo 2 meeples en el 5, pues 10 puntos, aquí 3 y aquí 2. Esa sería nuestra puntuación final. Seguiríamos tantas rondas como jugadores seríamos. Contamos todos los puntos al final de las rondas y quien gane todas las rondas gana la partida a este Skull Queen. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!